Muy bien, bueno, entonces seguimos con formas cuadráticas y vamos a recordar a ver un poquito que habíamos hecho la clase pasada para avanzar, ¿no? Formas cuadráticas. Bueno, habíamos visto una forma cuadrática en Rn, era una función que tomaba vectores en el espacio vectorial R a la n y devolvía un número, tal que lo expresábamos de esta manera, q de x, o sea, el número q de x es x traspuesta por a por x, de manera tal que a era una matriz cuadrada y simétrica. Esto era una forma cuadrática en R a la n. Bueno, como A era una matriz simétrica, nosotros sabíamos que A podía ser diagonalizada a través de una matriz, porque A es simétrica, o sea, puede ser diagonalizada a través de una matriz ortogonal, ¿no? Esta P traspuesta, por supuesto, que era igual a P a la menos 1, porque uno diagonaliza diciendo A es igual a P por diagonal por P a la menos 1, pero la P es, en este caso, la P a la menos 1 es igual a P traspuesta porque la diagonalizamos a través de una matriz ortogonal. Entonces, con esta sustitución podíamos decir que Q de X lo podíamos expresar como Q monio de Y y nos quedaba lambda 1 por I1 cuadrado más lambda 2 por I2 cuadrado, donde lambda, por supuesto, y n, lambda n y n cuadrado, donde los lambda eran los autovalores, por supuesto. Bueno, y la variable, esta y la habíamos hecho diciendo que x es igual a p por i, ¿no? P eran los autovectores. Entonces, el hacer esta sustitución nos permitía encontrar, bueno, la clasificación y los conjuntos de nivel. Con esto encontrábamos clasificación, que decíamos, ¿no?, en las cosas que vimos en la clase pasada. Clasificación, y entonces uno decía, Q es definida positiva si, solo si, todos los lambda son mayores que 0. Q es definida negativa, si, solo si, todos los lambda eran menores que 0. Y Q es indefinida si, solo si, existe un lambda I mayor que 0 y un lambda J menor que 0. Bueno, a su vez también podríamos decir que Q es semidefinida positiva si los lambda I eran mayores o iguales que 0, y lo mismo para semidefinida negativa. Habíamos visto esto lo vimos con mucho detalle en la clase pasada, y también podíamos hacer los conjuntos de nivel. Conjuntos de nivel de la función, que eran los vectores del dominio, tales que la función fuera C. Y entonces habíamos graficado, básicamente como ejemplo, en R2, que lo que nos estaba diciendo, ¿no?, U de X, X traspuesta por A por X, y entonces al hacer la sustitución X igual a P por I, sabíamos que I eran las coordenadas de X en la BON de autovectores. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. O sea, ¿quién era esta I? Eran los vectores X, pero expresados en sus coordenadas, o sea, I1 y 2 eran las coordenadas del X en la base de autovectores. Digo, en R2 o en cualquiera, ¿no? Y entonces uno lo que hacía era
en este caso estoy haciendo el ejemplo para R2, pero esto es lo mismo para para Rn, ¿no? Uno lo que hacía era primero graficar B1 y B2, que eran los autovectores B1 y B2, ¿no? P tenía como columnas B1, B2, y con eso determinaba, en esas direcciones determinaba lo que llamábamos los ejes principales. Y 1 y 2. Y entonces uno luego decía que Q de X era Q-monio de I, y esto era lambda 1 por I1 cuadrado más lambda 2 por I2 cuadrado. Y entonces podía graficar el conjunto de nivel C, por ejemplo, el conjunto de nivel C eran los X, tales que X es igual a P por I, y se cumplía que lambda 1 y 1 cuadrado más lambda 2 y 2 cuadrado es igual a C. Y entonces con esto podíamos graficar, esto nos iba a dar una cónica que podía ser una elipse, qué sé yo, una elipse por ejemplo así, o podía ser una hipérbola, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá es lo que habíamos visto la clase pasada. Ahora vamos a avanzar en algo que se llama optimización de formas cuadráticas. Vamos a avanzar con lo que vimos, pero optimización de formas cuadráticas. Bueno, ¿y qué significa esto? Significa lo siguiente. Nosotros vamos a tener una forma cuadrática Q también de Rn en R, tal que Q de X es igual a X traspuesta por A por X, A es igual a A traspuesta directamente, ¿no? Bueno, y lo que voy a querer buscar es el máximo, por ejemplo, el máximo valor que toma Q de X, pero miren, vamos a parar ahí. Si yo dijera el máximo valor que toma de X, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en R2. Entonces, el dominio es R2. A ver si me sale un dibujito más o menos. El dominio es R2, pero entonces la forma X1, X2, acá podríamos decir Z igual Q de X, ¿no? Y entonces, bueno, uno dice la forma cuadrática, por ejemplo, es esta. Ok, esta es la forma cuadrática. Si yo quisiera, pero esta es infinita, ¿no? Yo dibujo un sector, pero es infinita. Pero yo quiero el máximo valor que toma X, no de todo el dominio, digamos, que habíamos dicho que, por ejemplo, para este X, el valor de Q de X es este. Bueno, para este otro, el valor de Q de X es este. Bueno, evidentemente en este X, en este X1, X2, Q de X es más alto que en este X1, X2, ¿no? Bueno, si yo tuviera que pensar el máximo, obvio que es infinito en esto, en este gráfico por lo menos, pero yo no quiero el máximo valor que toma Q de X en todo su dominio, para todos los X, sino entre los X tal que la norma de X sea 1, por ejemplo. Esto es lo primero que vamos a querer. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solo voy a agarrar, solo voy a pensar en estos X. No que esto sea un 1, esto sea un 1. En estos X. Entonces, solamente voy a pensar a ver el valor que toma la forma cuadrática, pero en estos. Es decir, por ejemplo, qué sé yo,
A ver si me sale el dibujito. Tuki, tuki. ¿Se entiende? A mí no me importan todos los X, sino solamente me está importando esta curva. ¿No? Esta curva. ¿Y esta curva qué son? Esta curva me habla del valor x1, x2, q de x1, x2. Pero tal que la norma de x1, x2 es 1. O sea, son los puntos en los cuales la norma de x que está en el dominio vale 1. Y entonces lo que quiero buscar es, por ejemplo, en este caso, este valor que es el máximo, o sea, cuánto vale q de x, el máximo q de x, por ejemplo, ese de ahí, vamos a pensar que esto sea así, se va a dar en ese punto y en este otro, esto sería atrás, perdón, supongo, va, qué sé yo. Esto, yo hago un dibujo, es cualquier cosa, ¿eh? Digamos, entonces, en este punto y en este otro se toma la forma cuadrática el máximo valor. Y entonces quiero saber cuánto vale el Q en estos puntos y cuáles son esos puntos de norma 1 en los que Q está tomando su máximo valor. Y lo mismo quiero para los mínimos. Bueno, acá no lo escribí, lo voy a escribir en la otra, pero lo mismo para el mínimo. No sé dónde puedo pensar que se dio el mínimo, por ejemplo, acá, en este X y en este otro. Estos son los valores más chiquititos, ¿eh? Entonces, este de acá, podríamos decir también, vamos a escribirlo en otro lado, también quiero el mínimo Q de X entre los X de norma 1. En principio, estas son las dos cosas que voy a querer. Eso significa optimizar, ¿no? Esto lo escribimos como max de Q de X entre los X de norma 1. Y es buscar lo que sería, en este caso, el punto de acá, el valor de Q de estos puntos. Y también el mínimo Q de X entre los X de norma 1. Este es nuestro objetivo en principio. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bueno. Ustedes esto, la mayoría de ustedes ya hizo análisis, ¿no? O sea, esto lo veían, ¿no? Porque eran extremos ligados, ¿o no? Sí, lo veíamos, pero con derivadas parciales. Exactamente, acá lo vamos a ver mucho más fácil, con autovalores y autovectores. El gran problema, no es que sea un problema, sino que solo me sirven para este tipo de funciones. Ustedes en análisis podían buscar extremos ligados, es decir, el máximo y el mínimo de los valores de una función ligados a una cierta curva, pero lo hacían para cualquier función. Acá solo lo hacemos para este tipo de funciones, que se llama formas cuadráticas. Formas porque la imagen es un real, ¿no? Cuadráticas, que tienen este formato y nada más. Pero el mecanismo de trabajo es mucho más fácil, nada que andar haciendo las derivadas parciales y el hessiano y evaluado en la curva, no, van a ver que va a ser mucho más sencillo, pero conceptualmente es lo mismo que hicieron en análisis, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, bueno, yo tengo la función, vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo. Por ejemplo, tengo la función en R2, en R, tal que Q de X es, no sé, 3x1 cuadrado más 7x2 cuadrado.
Entonces, bueno, yo quiero encontrar el X en el cual Q toma su máximo valor y el X en el cual toma su mínimo valor, ¿no? X de norma 1. Pero entonces, fíjense, yo puedo decir que este Q de X, que es igual a 3x1 cuadrado más 7x2 cuadrado, puedo decir que siempre va a ser menor o igual que si pongo 7x1 en los dos lados, ¿no? O sea, si agarro el máximo de estos dos, seguramente esto es para todo x1, x2. Porque, digamos, si x1 fuera 0, entonces esta sería igual a esto, ¿no? Me quedaría 7x2 cuadrado igual a 7x2 cuadrado. Ahora, si x1 no fuera 0, cualquier cosa que yo pusiera acá, x1 al cuadrado va a ser positivo. Por 3 siempre va a ser menor ese término que el término que estoy poniendo acá, que va a ser que lo reemplacé por 7, que es un número más grande. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces me llegué a la conclusión que Q de X es menor o igual que 7 por x1 cuadrado más x2 cuadrado. Y esto no es otra cosa que la norma de x al cuadrado. Quiere decir que Q de X es menor o igual que 7 por la norma de x al cuadrado. Entonces, si yo quiero el valor de Q de X cuando la norma de X vale 1, entonces si esto valiera 1, yo digo, bueno, Q de X siempre es menor o igual que 7, entre los X de norma 1. Ok, pero yo quiero encontrar el máximo, o sea, quiero saber que hay algún X cuyo Q vale 7, para decir que es un máximo, porque si no yo podría decir que todos los Q entre los de norma 1 es menor que 7, pero en realidad no hay ningún X en el cual valga 7, porque también podría decir que los Q de X son menores o iguales que 1000, pero bueno, no hay ningún X donde valga 1000. Entonces yo quiero asegurarme que el máximo valor que toma Q de X es 7, y eso me lo aseguro sabiendo que hay algún X en el que Q vale 7. Pero entonces acá digo, bueno, si yo tomo que X sea, fíjense, Q de X verdadero era esto, ¿no? Si yo tomo que X valga 0, 1, 0, 1, o que valga 0 menos 1, en ambos, Q de X, ¿cuánto va a valer? En este caso ya veo que la norma de X es 1, ok, o sea que estoy entre los X que me interesan, y en este caso yo sé que Q de X es 3 por 0, que es X1, más 7 por 1 al cuadrado, que es 7. O lo mismo en el otro también, es en este otro, ¿no? Pues supongan que esto sea, qué sé yo, X y esto X'. Entonces, en X vale eso, en X' vale 3 por 0 al cuadrado más 7 por menos 1 al cuadrado, que también es 7. Entonces, ahí sí puedo decir el máximo valor, el max Q de X entre los X de norma 1 es 7, siendo X igual 0 más menos 1, siendo X igual el vector en el que se maximiza Q, que a veces se le llama el maximizante, o los vectores, no, perdón, porque tengo dos acá. En los que se maximiza, bueno. ¿Se entendió? Lo mismo podría decir, todo igual, en vez de decir que todo esto es menor o igual que si en los dos lugares le pongo valor 7, puedo decir que esto seguro es mayor o igual que si pongo en los dos lugares 3. Vamos a hacerlo. Digo, Q de X, el verdadero Q de X es 3x1 cuadrado más 7
x2 cuadrado. Pero puedo decir que esto seguro es mayor o igual que si pongo, bueno, 3x1 cuadrado más 3x2 cuadrado, ¿no? Porque seguro que este término 3x2 cuadrado es más chiquito que este para cualquier x2, más chiquito o igual si x2 valiera 0, en ese caso esto se cumple la igualdad. Pero si x2 no vale 0, como esto está al cuadrado, seguro este término es menor que este otro. Y entonces que esto no es otra cosa que 3 por x1 cuadrado más x2 cuadrado. Esto quiere decir que q de x seguro va a ser mayor o igual que 3 por la norma de x al cuadrado. Entonces, si encuentro un x de norma 1 tal que q de x valga 3, yo voy a poder decir que que 3 es el mínimo valor que toma. X tal que q de x valga 3, entonces el min, si encuentro, ¿no? Si existe. Entonces, el min q de x entre los x de norma 1 es 3, o sea, voy a buscar esto. Y bueno, yo ya sé que, fíjense, el q verdadero de x es esto. Entonces, si yo a x2 le pongo valor 0 y a x1 le pongo 1 o menos 1, ¿no? Siendo x, acá 1, 0, o x', llamo, menos 1, 0, entonces acá veo que q de x es 3 por 1 al cuadrado más 7 por 0 al cuadrado es 3. Y q en x' también, ¿no? 3 por menos 1 al cuadrado más 7 por 0 al cuadrado también es 3. Entonces ahí puedo asegurar, ¿no?, lo que habíamos dicho. Entonces digo, min de q de x entre los x de norma 1 es 3, siendo x igual más menos 1, 0, los vectores en los que se minimiza Q. ¿Se entendió hasta acá el concepto? ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos bien? O sea, más o menos tenemos que buscar los vectores donde se minimiza la forma cuadrada. Exactamente, tenemos que buscar cuánto vale el mínimo valor de x y en qué lugares será. Es decir, tenemos que buscar, bueno, y el máximo, no tenemos que buscar cuánto vale, si está acá, cuánto vale este valor de q, porque este es x1, x2, q, ¿no? ¿Cuánto vale este q, que es el mínimo, y cuál es el vector x? En este caso, ¿no? Este es el vector x. En este vector, este es el x tal que q de x es mínimo. ¿Y cuánto vale q de x? Y bueno, vale esto, en este vector. Lo mismo voy a tener en otro, ¿no? En otro que esté por allá atrás. Acá tengo. ¿Y ese más menos de dónde sale? No, fíjate que en el dibujo no es casual que yo puse, si hay un vector acá que toma el mínimo valor Q, el opuesto también. En el dibujito, pero esto es un dibujito que yo les hice, porque ¿de dónde sale analíticamente? Y que si X vale 1, Q de, ¿no? X1 vale 1, X2 vale 0, Q de X es 3. Pero si X1 vale menos 1, también es 3, porque X1 está al cuadrado. Claro. Y son formas cuadráticas, eso va a pasar siempre. Vamos a otro ejercicio, a ver, vamos a uno ya de la guía, a ver si hay uno que sea así. No, no había, cierto.
Sí, a ver si tengo uno de R2. Porque... No, bueno, no importa. Entonces voy a inventarle yo alguno, que acá tengo ejemplos, ¿eh? Vamos a hacer otro ejemplo, ejemplo 2, porque ahí era medio fácil, ¿no? La cuestión, digamos, yo tenía este Q de X, esta, y a la vista estaba que 7 es el máximo valor que toma, ¿en dónde? En el 0, 1 y en el 0, menos 1. Y que 3 era el mínimo valor que toma, ¿en dónde? En el 1, 0 y en el 1, en el menos 1, 0. Se lo fui mostrando, pero a medio que estaba a la vista, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahí. Sí, sí se entiende. Bueno, vamos ahora a ver cuando la cosa no es tan simple y voy a tener que aplicar algo de autovalores y autovectores para hacerlo. Vamos a decir, sea Q de X igual X traspuesta por A por X, tal que A ya no es, el anterior A era una matriz diagonal, ¿no? Perdón que vuelva, pero fíjense que si A era, 3007, la forma cuadrática yo la podía escribir como X traspuesta por A por X, ¿no? Que me lo hayan dado así o que me lo hayan dado así es lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Bueno, acá entonces ahora vamos a hacer que me lo den de la forma con la matriz, pero yo luego lo puedo trabajar de la otra manera. Entonces, Q de X es, vamos a poner 3, 1, 1, 3. Siempre, si tengo la matriz de la forma cuadrática, por supuesto es una matriz simétrica. Y si no era una matriz simétrica, yo llevaba la forma cuadrática desarrollada y sumaba los términos x1, x2 y x2, x1, y luego esa suma la dividía por 2 para poner 1 en cada uno de los lugares, A1, 2 y A2, 1. ¿Se acuerdan de eso? De la diagonal secundaria, por decirlo, lo sumabas y lo dividías por 2. Exactamente. Lo sumaba y lo dividía por 2 y me buscaba otra matriz que me representaba de alguna manera la misma forma cuadrática, pero a través de la matriz que yo quiero, que es la matriz simétrica. Digo, si a mí me hubieran dicho, en vez de darme esto, me hubieran dado esto. X traspuesta, acá me decían 2, 0. Bueno, esto no era una forma cuadrática, así como estaba. Yo decía, bueno, tengo una matriz B que sea 3, 1, 1, 3, y la forma cuadrática verdadera es X traspuesta por B por X con esta B, ¿no? Porque en definitiva era lo mismo, porque esto, ¿qué era? 3x1 cuadrado más 2x1, x2 más 3x2 cuadrado. Y acá lo mismo, porque esta es 3x1 cuadrado más un x1, x2 más un x2, x1 más 3x2 cuadrado. Pero este con este en definitiva, sumaditos me dan esto. Pero yo no quiero esta matriz. Esto es una forma cuadrática, sí, es, pero la matriz de la forma es la B, no la A. ¿Estamos? Esto que lo habíamos visto bien la clase pasada, pero digo, para recordárselos, para que no se vayan a equivocar, porque me ha pasado de que trabajan con matrices que no son simétricas y se va todo al diablo. Para empezar, pueden hasta que no sea diagonalizable si no es simétrica. Si es simétrica, ya me garantizo que es diagonalizable, que la puedo diagonalizar con una matriz ortogonal, es decir, sale todo. Pero si no es diagonalizable, si no es simétrica, qué sé yo, podría ser diagonalizable, obvio, pero no sirve. Bueno, entonces, tengo esta forma cuadrática. Quiero encontrar, sería el ejemplo, hallar
el máximo valor que toma Q de X entre los X de norma 1. Y el mínimo valor que toma Q de X entre los X de norma 1. Acá, si yo desarrollo Q de X, esto me va a quedar 3x1 cuadrado más 2x1, x2, más 3x2, x2 cuadrado. Ya acá no está tan a la vista, ¿no? Ya no está tan a la vista cuál es el mayor valor que puedo tener y el menor y en qué vectores. Pero entonces para eso estamos como aplicación de formas cuadráticas. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo que hacíamos antes. Sabemos que la matriz A la puedo diagonalizar como P por diagonal de A por P traspuesta, y entonces a esta forma, que era Q de X igual X traspuesta por A por X, la expreso de la manera Q de X igual X traspuesta por P por diagonal de A por P traspuesta por X. A esto le llamo I, ¿no? Entonces me queda que I es P traspuesta por X, lo que significa que X es P por I, que es lo que uno luego usa. Vamos a recuadrar eso, pero... Y entonces, esta forma, ¿no? Y esto de acá claramente me queda siendo I traspuesta. Si esto es I traspuesta. Y entonces la forma cuadrática Q de X la expreso a través de I, Q monio de I, y me queda I traspuesta, que es I1, I2, por diagonal de A, que es lambda 1, ahora los buscamos, lambda 2, por I1, I1, I2. Bueno, vamos a parar acá y vamos a buscar los autovalores y la matriz P, justamente para saber de qué estoy hablando cuando digo cuál es la variable I. Porque yo trabajo en I, tengo que saber quién es I. Así que bueno, la matriz A era 3, 1, 1, 3. Bueno, acá ya de entrada les digo que el máximo autovalor es 4 y el otro, ¿no? 3 más 3, 6, quiere decir que el otro tiene que ser 2. Yo sé que es 4 porque la suma de las filas es constante, ¿no? 3 más 1, 4, 1 más 3, 4. Entonces 4 es un autovalor que está asociado al autovector 1, 1. Yo ya lo voy a normalizar porque en la matriz P tienen que estar normalizados. Y el otro autovalor, bueno, será la traza menos esto, ¿no? 6 menos 4 es 2, y el autovector tiene que ser ortogonal a este. Puedo poner menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, o con los signos cambiados, pero de manera tal que cuando yo me construya P, habíamos dicho que quería que el determinante fuera positivo. Entonces, en este caso, para que fuera una rotación, entonces en este caso es 1 medio más 1 medio, perfecto. Que si yo hubiera puesto el otro signo acá, hubiera quedado un determinante negativo y lo que hago es cambiarle de signo. No es fundamental, pero entonces, siendo esto la matriz P, siendo la matriz diagonal. Entonces si a mí el determinante me queda negativo, le cambio el signo y ya estaría. Exactamente, porque total puedo poner este B o puedo poner este otro, ¿no? Son todos los múltiplos, acá un más y acá un menos, porque es menos 1 por el anterior. O sea, busco para que me quede que el determinante es positivo. Yo primero pongo cualquiera, pero después trato de cambiar los signos para que el determinante me quede positivo. Sí, ¿quién habló? No me terminé de cerrar porque sí o sí el determinante tiene que quedarte positivo. Bueno, mira, eso es por el cambio de variable. Ponele que vamos a hacerte un dibujito para que lo veas. Ponele que yo lo hacía al revés. No es grave, pero ponele que lo hacía al revés. Acá el menos. O sea que me queda menos 1
menos un medio, me queda menos 1. Entonces, fíjate que esto es lo que me va a dar el eje principal I1 y este el eje principal I2. Entonces, mira, acá tengo X1 y acá tengo X2. Y entonces el eje I1 va a ser este de acá. No sé, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿No? Pasa por este puntito. Vamos a ponerlo como decimos siempre. Este es el eje I1. Acá ningún problema, uno dice, no es grave, pero igual vamos a ver por qué no me gusta. Y el otro es 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Pasa por acá. Y 2. Entonces, vos fíjate que además, ¿no? Este es I2. El X1 lo mandé a I1 y el X2 lo mandé para acá. O sea, no hay una rotación de ejes, sino que hay una rotación y una simetría. Lo que es I2, lo puse como I1. Yo hubiera querido que esto sea I1 y esto sea I2. En este caso, roté con ángulo negativo. O que este sea I1, pero este de acá sea I2. Entonces roté con ángulo positivo. Cualquiera de las dos cosas. Pero para que fuera así una rotación, lo que tengo que tener con ángulo positivo o negativo, no importa, es que el determinante de la matriz P sea positivo. Porque si no tengo además una simetría, digamos, una reflexión de los ejes. ¿Entendiste? Claro, está bien, sí, sí. Es para evitar la simetría nada más. Exactamente. Que en definitiva, para el gráfico no ibas a tener problema, porque total, si a vos le llamabas a esto I2 y a esto otro I1, y vos después eras respetuoso cuando querías, por ejemplo, encontrar los conjuntos de nivel, ¿no? Entonces te iba a quedar lambda 1 cuadrado por lambda 1 por I1 cuadrado más lambda 2 por I2 cuadrado igual a 4. Bueno, vos lo ibas a dibujar pensando que eso era I2, el otro era I1, cada uno con su autovalor, no hubiera sido grave, pero no nos gusta. Queremos que haya una rotación, ángulo positivo, ángulo negativo, y para eso el determinante positivo. ¿Estamos? Bueno, entonces acá, bueno, me quedó así. Entonces, con esta sustitución, ya ahora sí digo que Q de X queda expresado como Q monio de Y, que es lambda 1, 4, por I1 cuadrado, más lambda 2, 2, por I2 cuadrado, ¿no? Donde esto le llamé B1, esto le llamé B2, y entonces digo que X es igual a P por I, donde P son estas dos cosas. Bueno, muy bien. Y entonces ahora sí puedo decir que esto es menor o igual que 4, o sea, el máximo lambda, 4 por I1 cuadrado más I2 cuadrado. Y esto es la norma de I al cuadrado. Y acá recuerdo que la norma de X, que es la norma de P por I, digamos, porque X es P por I, como P es una matriz ortogonal, y acá vienen todas las ventajitas de lo que fuimos viendo, las matrices ortogonales lo único que hacen es rotar, en este caso, pero no me cambia el módulo, o sea que la norma, o sea que la norma de P por I es igual a la norma de I. Entonces acá, en vez de decir norma de I al cuadrado, puedo decir norma de X al cuadrado. Y entonces fíjense que ¿qué me quedó? Que Q de X es menor o igual que 4, que fue el máximo autovalor, porque lo que hice para llegar a este punto es buscar de los autovalores el más grande y decir que esta expresión en variable I seguro iba a ser menor o igual que el máximo autovalor por
la norma de i al cuadrado, poniendo todos los i al cuadrado, pero con la ventaja que la sustitución hace que la norma de i al cuadrado es igual a la norma de x al cuadrado. Es decir, que si yo consigo un x en el cual q de x valga 4, ya encontré el máximo y encontré en qué lugar se da, ¿no? Porque ya sé que q de x es menor o igual que 4. O sea, no va a haber un valor mayor a 4 que valga q de x. Pero entre los x de norma 1, si este vale 1, ¿no? Si norma de x vale 1. Pero entonces digo, bueno, ¿cuándo q de x vale 4? Y vengo acá a la definición, pero en variable i. ¿Cuándo q de x vale 4? Y cuando i sea tal que i1 valga 1 o menos 1 e i2 valga 0. Si i2 vale 0, esta expresión de acá es igual a esta expresión de acá, ¿no? ¿Lo ven? Entonces digo, bueno, yo sé que x va a ser tal que x es igual a p por i, siendo i más menos 1 y 0. ¿No? Que y en ese caso, ahí q de x va a valer 4. Porque q de x va a ser igual a q moño de i, que va a ser 4 por 1 al cuadrado, o por menos 1 más menos, ¿no? O por menos 1 al cuadrado más 0. Entonces, en ese punto... ¿Siempre va a ser el más menos 1 o puede ser que no? ¿Cómo, perdón? No te entendí. Que siempre, digamos, para tener un máximo, un mínimo, el vector sería más menos 1 o puede ser, o sea, más menos 1 o 0 más menos 1, pero siempre sería esos dos. Bueno, porque yo quiero, después vamos a hacerlo más genérico, pero yo quiero un vector de norma 1 en el cual q de x valga. Entonces acá la norma de i es 1, que es igual a la norma de x. Yo quería el max q de x entre los x de norma 1. Si yo quisiera el máximo valor que toma q de x entre los x de norma 2, entonces ya acá le pondría más menos 2. Pero entonces la norma al cuadrado es 4. Entonces, después igual vamos a hacer ejercicios de eso, pero entonces el máximo valor que va a tomar es 4 por 4. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Pero por ahora, para hacerlo bien, la base es los x de norma 1, entonces q de x. Y entonces en ese caso esto va a ser 4. ¿Y cuáles van a ser los x? Y van a ser p, ahora vemos qué quiere decir, más menos 1 por 0. Es decir, que si se fijan, x, como p es b1, b2, por más menos 1, 0, ¿cómo me va a quedar x? Que va a ser más, por ejemplo, con el más 1 por b1, más 0 por b2, o sea, b1. Y si no, con el menos b1. O sea que el vector x va a ser más menos b1. Es decir, que el vector en el que se está encontrando el máximo valor son los vectores de norma 1, que son asociados al autovalor 4. B1 tenía norma 1. ¿Se entiende? Por eso la matriz P tiene B1 y B2 en sus columnas, que son vectores de norma 1. Entonces acá veo que el máximo valor es 4 y se da en los vectores que son los autovectores asociados al autovalor 4. Lo mismo vamos a hacer. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Esperen que voy a cerrar la cortina y la ventana. Bueno. Entonces, ahora, bueno, lo mismo para el mínimo. Vamos a hacerlo. En el mínimo,
Hasta acá yo tenía que esta era la forma cuadrática, voy a decir que esto seguro es mayor o igual, donde dice 4 pongo un 2. Entonces me queda que Q de X, que voy a recordar que en realidad es 4, Q de X, que es igual a Q monio de Y, era 4 y 1 cuadrado, más 2 y 2 cuadrado. Bueno, esto seguro que va a ser mayor o igual que si yo en los dos lugares pongo 2. 2 y 1 cuadrado más 2 y 2 cuadrado, que esto en definitiva es 2 por la norma de Y al cuadrado. Es decir, que Q de X es mayor o igual que 2 por la norma de Y al cuadrado. Pero ya sabemos que la norma de Y al cuadrado es igual a la norma de X al cuadrado. Así que directamente acá voy a poner 2 por la norma de X al cuadrado. Pero para asegurarme que 2 es el menor valor que puede tomar, digamos, pero que lo puede tomar, si no, yo diría sí, Q de X es mayor que 2. Pero bueno, en realidad empieza en 3, no sé. Pero entonces sí, está bien, 2 es más chiquito que 3, así que no había ningún problema. Pero yo para asegurarme que 2 es el mínimo, si yo quiero que el mínimo valor que tome Q de X entre los X de norma 1 sea 2, tengo que encontrar algún X donde Q valga 2. Porque si no, está bien, 2 es un número muy chiquito, que es una cota inferior del conjunto de los valores Q, pero no está en el conjunto que me interesa, no es un valor que tome Q entre los números, entre los X de norma 1. Yo quiero un X de norma 1 que Q de X valga 2. Y entonces digo, bueno, ¿cuál será ese X? Bueno, ese X será igual a P por I, de manera tal que I sea aquel donde esta Q de I valga 2 por norma de I al cuadrado. Para eso el I1 tiene que valer 0 y I2 tiene que valer o 1 o menos 1. Entonces esto es 0 y esto es más menos 1. Pero entonces el X, que es B1, B2 por 0 más menos 1, en realidad es más menos B2, ¿no? Es decir, el mínimo, bueno, esto me queda 2. Entonces podemos decir así, el mínimo valor que toma Q de X entre los X de norma 1 es 2, siendo los X igual a más menos B2, vamos a decir autovectores de norma 1, correspondientes a lambda igual a 2, ¿no? Siendo X igual más menos B2, los vectores que minimizan Q. Hasta acá vamos sencillito, ¿no? Por ahora. Sí, sí. Con haber hecho el cambio de variable ya puedo pensar en el primer ejemplo. Ahora vamos a otro un poco más complejo. Profe, entonces en este caso lo que de alguna manera estás haciendo es hacer que la forma cuadrática alcance los máximos sobre el nuevo sistema de ejes, ¿no? Exactamente, exactamente. Estoy buscando un nuevo sistema de ejes donde en ellos se tome el valor lambda 1, lambda 2, digamos. Okay. Para alguna, bueno, nada. Está bien, estoy haciendo un cambio de ejes, un cambio de variables para que a la vista esté. Porque, digamos, la pregunta que me hiciste, Nahuel, para contestarla exacta, ¿no? Vos me dijiste, estás haciendo un cambio de variables para que Q alcance las nuevas variables. En realidad, Q toma valores en todos los X de norma 1, que es una circunferencia, ¿está bien?
Pero bueno, si yo tomo el eje I1 e I2, en el vector B1, el Q en ese vector va a ser máximo y el Q en el otro vector, por ejemplo, va a ser mínimo, para que se alcance en los autovectores. Pero eso, bueno, va a pasar siempre. Yo estoy haciendo el cambio de variable para que a la vista lo pueda ver. Porque en el ejemplo, en el original, el máximo y el mínimo, en el primer ejemplo, ¿dónde se alcanzaban el máximo y el mínimo? En el 1, 0 y en el 0, 1 de la variable original, porque ya esto era, fíjense, si uno quisiera graficar, vamos a recordar esto de análisis. Z igual 3x cuadrado más... Claro, porque justo este no tiene productos cruzados, por eso. Claro, 7 cuadrado. Cuando yo tenía esto en análisis, ¿qué era? Era un paraboloide, ¿no? Cuando I vale 0 y I vale 0, X vale 1, Z vale 3, ¿no? Si acá tengo el 1, ¿no? En análisis, ¿cómo graficábamos este paraboloide? Si acá hay un 1, Z vale 3, no sé, un 2 por acá. Bueno, no, lo voy a hacer más chiquito, 1, 2, 3. Este era un punto. Y después, si X vale 0 y Y vale 1, Z vale 7, ¿no? Bueno, entonces era un paraboloide que tomaba en este punto esto y en este punto esto, qué sé yo, cómo era la forma del paraboloide. Pero lo veía al toque el valor, porque estaba en los ejes. Bueno, acá no es tan evidente, no se da en los ejes el mínimo y el máximo, sino que se da en algún otro, ¿no? Es como que en este caso ya la forma cuadrática va a tener un formato, no sé si me están entendiendo algo, pero ya va a ser una cosa así, ya va a tomar el máximo en otro punto. Entonces, ese punto, esto es para lo que me está preguntando Nahuel, este va a ser el eje I1, porque la forma cuadrática ya está tomando el máximo en ese punto. No en los ejes, no en el eje I, sino en otro eje. Esta es un poco la idea, digo, para que lo sigan pensando. De todas maneras, analíticamente, porque gráficamente no es tan sencillo pensar esto, ¿no? Pero analíticamente es bastante inmediato, porque haciendo el cambio de variable yo tenía originalmente esto, que era horroroso, porque yo no lo podía graficar. Esto ustedes en análisis 2 no podían hacer el gráfico de esto. Tenían que hacer un cambio de variable para poder graficar. Lo que podían graficar era este otro, ¿no? 4i cuadrado más 2z cuadrado. Si no, no podían. Con términos cruzados, en análisis 2, no se trabaja. Bueno, acá hacemos el cambio de variables y vamos a obtener una nueva variable donde sí podemos graficar y hacer todo cuando tengo dominio en R2. Si ya tuviera dominio en R3, no tiene ningún sentido, no se los podría haber graficado, no hay esta expresión geométrica que les puse, ¿no? Bueno, pero vamos a uno de R3, vamos a llamar ejemplo 3, porque así van apareciendo, digamos, las ideas y después vemos el teorema genérico. Vamos a decir que la matriz A sea, yo tengo acá un ejemplo que conozco autovvalores y autovectores, así no nos detenemos en eso, ya los busqué antes de empezar la clase, así bueno, tengo esto, y entonces sea A, no sería el ejercicio, dada Q de R3 en R, tal que Q de X es X traspuesta por A por X, hallar max Q de X entre los X de norma 1 y min muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer, lo mismo que antes, porque acá, si yo me pusiera a expresar Q de X a través de todos sus términos, sería 3x1 cuadrado,
menos 1 pondríamos menos 2, x1, x2. Más sería 2 más 2 más 4, x1, x3. Más 3, acá en un 0, sí, más 3, x2 cuadrado. Más sería 2 y 2, 4, x2, x3. Más 0. Bueno, esta forma cuadrática, ¿qué sé yo cuál es el máximo valor que puede tomar? ¿Cuál es el mínimo? No tengo ni idea al verlo así. Y ojo, porque ustedes después empiezan, bueno, no, porque siempre x1, este 4 va a ser mayor que el 2 negativo, y entonces, no. Acá si no hay cosas elevadas al cuadrado, que me aseguren que sean positivas, yo no voy a poder ordenar nada, decir que esto es mayor que ni menor que. Siempre hay que tener, de alguna manera, completar cuadrados. Pero acá no es una cosa de completar cuadrados, sino hacer un cambio de variables para que las nuevas variables estén al cuadrado. Bueno, entonces hacemos lo mismo que antes. Decimos que A va a ser P por diagonal de A por P traspuesta. Y yo ya les doy los valores, porque diagonal de A, porque lo hice, es 4 tiene un autovalor doble y uno simple. Si esta es diagonal de A. Y la matriz P, bueno, es, la de los dobles es 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y, ay, no, esta es la primera columna. La segunda columna es el otro autovector ortogonal a él asociado al mismo autovalor, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 0. Y el autovector asociado a lambda igual a menos 2 y que tenga norma 1 es 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y menos 2 sobre raíz de 6. Esto tendrá determinante 1, no me acuerdo. Debe tener, porque yo siempre los busco que tengan. A ver, esto es 1 por tacho, tacho, esto con esto más. Esto es menos 2 por tacho, tacho, menos con menos. Sí, este es el determinante 1. Muy bien. Haciendo entonces la sustitución que x es igual a p por i, la forma cuadrática q de x, todo este choclo, ya sabemos que me lleva en variable i a 4 y 1 cuadrado, más otros 4 y 2 cuadrado, menos 2 y 3 cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque x es p por y 1 y 2 y 3. Y entonces esto me quedaba, bueno, me quedaba y 1 y 2 y 3 traspuesta por diagonal, por y 1 y 2 y 3, me llevo a esto. ¿Estamos? Bueno, y acá entonces vamos a pensar primero en el mínimo valor. Yo voy a decir que este q de x es siempre mayor o igual que, ¿no? Porque q de, vamos de a poco, vamos de vuelta. Q de x, que es igual a q monio de i, que en realidad el verdadero valor es 4 y 1 cuadrado, más 4 y 2 cuadrado, menos 2 y 3 cuadrado, esto seguro que es mayor o igual a, si pongo todos menos, ¿no? Menos 2 y 1 cuadrado, menos 2 y 2 cuadrado, menos 2 y 3 cuadrado, ¿no? Que esto es lo mismo que menos 2 por la norma de i al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O vamos a ponerlo todo desarrolladito para... Menos 2 por i1 cuadrado más i2 cuadrado más i3 cuadrado, que esto es la norma de i al cuadrado, que sabemos que es igual a la norma de x al cuadrado. Entonces, ya podemos decir que q de x es mayor o igual que menos 2
por la norma de x al cuadrado. Entonces, digo, para decir que menos 2 es un mínimo, voy a ver, voy a decir, quiero encontrar q de x sobre norma de x, ¿no? Esto puedo decir, si x es distinto del nulo, entonces puedo decir que q de x sobre norma de x al cuadrado es mayor o igual a menos 2. Y entonces puedo decir cuál es el mínimo valor que toma q de x sobre norma de x al cuadrado para decir que es menos 2. Cuestión de que si la norma de x valiera 1, bueno, q de x, mínimo valor es menos 2. Pero si la norma de x valiera 4, entonces q de x, el mínimo valor de los de norma 4, sería menos 2 por 16. Lo vemos despacio, pero esto, hasta acá vamos bien. Entonces ahora digo, bueno, fíjense, si x fuese tal que x es igual a p por i, yo digo, ¿cuál tendrá que ser el vector i para que en ese vector q de x toma el valor menos 2 por norma de x al cuadrado? Yo quiero cuál será i para que x sea menos 2 por x al cuadrado. Ya ahora para cualquier valor, para hacerlo, a ver, esto no los voy a confundir. Voy a querer encontrar que q de x sea igual a menos 2 por norma de x al cuadrado. Cualquier valor que pueda tomar norma de x, pero que sea menos 2. Digo, si le pongo valor 0 a i1 y 0 a i2, entonces q de x es igual a menos 2 y 3 al cuadrado. Pero si el i era 0, 0 y 3, entonces estoy diciendo que es menos 2 por la norma de i al cuadrado. Vamos a escribirlo. Si i es 0, 0 y algún y 3, para no tener siempre norma 1, justo porque me lo preguntaron, así lo hacemos un poquito más genérico. Y sea cualquiera. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, en ese caso, para esos x en los que i es esto, q de x va a ser igual a q monio de i y va a ser igual a 4 por 0 y 1 cuadrado, más 4 por 0 y 2 cuadrado. Va a ser igual a menos 2 y 3 cuadrado. Pero acá, ¿cuál va a ser la norma de i al cuadrado? Y 3 cuadrado, ¿no? Porque tengo 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Quiere decir que q de x va a ser igual a menos 2 por la norma de i al cuadrado, que es lo mismo que menos 2 por la norma de x al cuadrado. Es decir, lo que está sucediendo es que si i toma este valor, entonces voy a escribirlo de vuelta, si i es 0, 0 y algún y 3, entonces q de x, ¿no?, es igual a menos 2 por la norma de x al cuadrado. Ahora, este es el valor de i, pero yo quiero trabajar con x. Si este es i, entonces x va a ser p, que es b1, b2, b3. Le pongo así para no escribir los vectores, pero esto por 0, 0 y 3. Es decir, que entonces x, en el cual se cumple esta igualdad, es i3 por b3. Fíjense que esto es cualquier vector que pertenezca al subespacio generado por lambda igual a menos 2, porque es algún múltiplo, si yo estoy diciendo que sea cualquier i3, algún múltiplo de b3. ¿Y quién era b3? El autovector. ¿Quién era b3? El autovector asociado al autovalor, ¿no? Esto es b1, esto es b2. Profe, suponete que yo quiero el mínimo de norma igual a 5, entonces sería 5 por b3. Es que acá no está 5. Yo tengo esto como forma cuadrática. No, pero digamos, por ejemplo, que yo quiero encontrar el mínimo
de la norma de X vale... Perdón, me confundí con el autovalor. Muy bien, está muy buena tu pregunta. Entonces yo digo, el mínimo Q de X entre los X de norma 5 va a ser menos 2 por la norma de X, que va a ser 25, la norma de X al cuadrado, o sea, menos 50. Porque fíjate, yo sé que Q de X es menos 2 por norma de X al cuadrado, el menor valor que puede tomar para cualquier X. Entonces, si yo quiero que norma de X sea 5, esto tiene que valer 25 y esto será 50. ¿Se entiende? Por eso lo que les estaba poniendo por ahí, que está bueno, vamos a pensarlo así, para contestarle de vuelta. Igual lo entendiste bien, Fermín, pero digo, podríamos decir así, el mínimo de Q de X sobre norma de X al cuadrado, esto en los X distinto de 0, ¿no? Vale menos 2. Entonces, yo sé que Q de X sobre norma de X al cuadrado es menos 2. Si yo quiero que la norma de X al cuadrado sea 25, entonces Q de X sobre 25 es menos 2. Entonces Q de X es menos 50. ¿Entendés? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, después voy a ver si prolijo esto, pero... Bueno, y ahora vamos, que me interesaba, ¿qué pasa con el máximo? Porque acá tengo dos cosas, tengo dos autovalores, por eso puse los ejemplos que sean los más, para esta primera parte, los más complicados, entre comillas, no son nada complicados. Puedo decir que este Q de X, que es igual a Q moño de Y, seguro va a ser menor o igual que si pongo 4 cuatros. Donde está el menos 2, pongo un 4. Entonces, esta expresión seguramente va a ser más chica que si pongo los 3 cuatros, ¿no? Entonces, voy a escribir eso. Voy a decir Q de X, que es igual, vamos a repetirlo, a Q moño de Y, que es igual a 4 y 1 cuadrado más 4 y 2 cuadrado menos 2 y 3 cuadrado. Esto seguro va a ser menor o igual, esta expresión que es el verdadero valor de Q de X, va a ser menor o igual que si pongo 4 por y 1 cuadrado más y 2 cuadrado más y 3 cuadrado, ¿no? Como que acá le puse a todos coeficiente 4. Esto es lo mismo que norma de Y al cuadrado, que es lo mismo que norma de X al cuadrado. Quiere decir que yo ya llegué a la conclusión que Q de X es menor o igual que 4 por la norma de X al cuadrado. Quiero encontrar X tal que Q de X sea igual a 4 por X al cuadrado. ¿Cómo lo encuentro a este X? Digo, bueno, Y tendría que ser algo en I1, algo en I2, lo que quieran, pero 0 en I3. Si I3 valiera 0, entonces el Q de X sería 4 por norma de I al cuadrado. Digo, si I fuese algún I1 cualquiera, algún I2 cualquiera, pero acá 0, ¿cuál sería la norma de I al cuadrado? I1 cuadrado más I2 cuadrado, ¿están de acuerdo? Entonces yo voy a decir, si X es tal que X es igual a P de I, siendo I igual a esto, I1, I2, 0, entonces Q de X es igual a 4 por norma de X al cuadrado. Este es el mínimo valor, el máximo valor que puede tomar, porque yo sé que Q de X siempre va a ser menor o igual que 4X cuadrado. Y si encontré un X en el cual valga 4X cuadrado, entonces yo ya sé que para estos X, acá puedo decir
el min de Q de X sobre norma de X al cuadrado, pensando que X no valga 0, es 4, ¿no? O también puedo decir, el min entre los X de norma 1 de Q de X es 4, que es lo que hacía. Está buscando el máximo acá. El máximo. Es verdad, muchas gracias, perdón. Qué salame. Menos mal que tengo alumnos atentos y atentas, porque si no, estaríamos en problemas. Bueno, esto es lo que quiero. Entonces, bueno, pero si Y es este, ¿cuál es ese X? Y bueno, yo ya sé que X es P, que es B1, B2, B3, por Y1 algún valor, Y2 algún valor, ¿no? Y entonces... Acá, profe, tengo I1 y 2 porque serían los autovectores asociados a lambda igual 4, ¿no? Porque B1 y B2 son los autovectores asociados a lambda igual 4. Por eso me quedó esta expresión en variable I, ¿no? Porque ¿de dónde sale esto? Q monio de I es I1, I2, I3 por 4, 4 menos 2. Por I1, I2, I3. Por eso I1 tiene que ver con este autovalor, I2 con este, y I3 con este otro. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Podrías repetirlo, profe? Sí, digo, ¿de dónde salió? ¿Por qué yo le estoy poniendo a I1 cualquier valor, I2 cualquier valor, I3 que valga 0? Si yo quiero que Q de X tome valor, que esto de acá, yo lo que quiero es que esto de acá sea igual a esto de acá. Y bueno, I3 tiene que valer 0, porque si no, si I3 vale otra cosa que no sea 0, este I3 tiene un coeficiente 4, y este I3 tiene un coeficiente menos 2, entonces me van a quedar cosas distintas. Si yo quiero que sean iguales, que Q de X sea esto, no sea menor o igual a, sino que sea 4, entonces I3 tiene que valer 0. Pero ¿de dónde viene I3? Porque después el I3 es el que está asociado al autovalor 3, al autovector B sub 3. ¿Por qué? Porque esto de dónde venía, digo, yo sabía que Q monio de I lo expresaba como I1, I2, I3 por la matriz diagonal, que era 4, 4 menos 2, por I1, I2, I3. Digo, esa cuenta hice para llegar a esta expresión. ¿Hasta ahí vamos? ¿No? 4 por I1 cuadrado más 4 por I2 cuadrado menos 2 por I3 cuadrado. Por eso llegué a esta expresión, porque hice esto. Pero ¿esto qué es? I traspuesta por diagonal por I. Pero ¿quién era diagonal? I diagonal era P traspuesta por A por P. Y para tener esta diagonal, la P tenía que tener en los autovectores el orden que correspondía a los autovalores. Por eso al autovalor menos 2 le corresponde el tercer autovector, por eso va a tener la tercer coordenada. ¿Entendiste? No me acuerdo quién me lo había preguntado, Sí, Fermín. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a borrar esto de acá. Ustedes lo tienen en la grabación, pero si no se confunde mucho cuando lo quiero... Cuando subo el PDF, para los que no lo vieron, no se lo merecen, pero bueno, si no estuvieron acá, pero bueno, no importa. No nos merecemos unas cuantas cosas, igual las tenemos, así que está bien. Bueno, entonces, los vectores X, en los que estamos queriendo decir que Q de X, que el verdadero Q de X es esto. Quiero que sea igual a esto otro que puse del otro lado, donde todos les puse coeficiente 4, para que se cumpla la igualdad de esto, ¿no? Yo quiero que si esto se cumpla la igualdad, evidentemente este tiene que valer 0, si quiero que esté a la igualdad, porque entonces acá esto vale 0, y entonces 4 y 4, 4 y 4, pero si no vale 0, no hay igualdad. Bueno, si yo quiero la igualdad, entonces el vector, esperen que voy a borrar esto, así,
Entonces, el vector tiene que ser I1, I2, 0, el I. Pero el X entonces me va a quedar I1 por B1 más I2 por B2. Es decir, que yo voy a decir que Q de X es igual a 4 por norma de X al cuadrado, siendo X igual a I1 por B1 más I2 por B2, ¿no? Para todo I1 y 2. ¿Esto qué quiere decir? Que X pertenece al subespacio propio asociado a lambda 4, porque B1 y B2 son los autovectores asociados a lambda igual a 4, ¿no? B1 y B2, las columnas de la matriz P, que se corresponden con el autovalor 4. Entonces, ¿dónde alcanza el máximo valor, Q de X? Bueno, en el subespacio asociado a lambda igual a 4. Si yo quiero el máximo de Q de X entre los X de norma 1, diré que esto es 4, siendo X igual a I1 por B1 más I2 por B2, tal que la norma de X valga 1. Pero acá ya es un poco más complicado saber cuál es el vector que la norma valga 1. Pero no es tampoco tan complicado, porque fíjense, yo sé que norma de X al cuadrado es igual a la norma de, bueno, I1 por B1 más I2 por B2 al cuadrado. Pero como estos dos vectores son ortogonales, se cumple la relación pitagórica, dijimos, ¿no? Es decir, esto es la norma de I1 por B1 al cuadrado más la norma de I2 por B2 al cuadrado. Esto porque B1 y B2 no son cualquiera, son ortogonales. Vamos a poner la palabra ortogonales. Son ortogonales. Como son ortogonales, entonces, en relación pitagórica, si no, esto no se puede hacer. Por eso estoy haciendo hincapié, y pitagórica, el acento no va ahí. Se cumple esto. Pero entonces estoy diciendo que la norma de X al cuadrado es, este I1 lo saco para afuera como I1 cuadrado por la norma de B1 al cuadrado, más I2 cuadrado por la norma de B2 al cuadrado. Pero esto vale 1 y esto vale 1. Entonces la norma de X al cuadrado en definitiva es la coordenada I1 al cuadrado más la coordenada I2 al cuadrado. Entonces vuelvo acá, digo, el máximo valor que toma Q de X entre los X de norma 1 son los X que son combinación lineal de los autovectores, pero de manera tal que I1 cuadrado más I2 cuadrado valgan 1. Digo, vuelvo a escribir, el máximo valor de QX entre los X de norma 1 es 2, siendo X igual a algo por B1 más algo por B2, tal que I1 cuadrado más I2 cuadrado valga 1. Acá estaría la respuesta final del ejercicio. Profe, ¿por qué valdría el 2 y no 8? No, perdón, 4. Ah, ¿Por perfecto. qué 8? No, 4, ¿no? Cuando Q de X, Q del máximo valor que puede tomar es 4, ¿no? Dijimos que es menor o igual a 4. Y vale 4 cuando I3 es 0. No sé por qué se te ocurrió pensar en 8. Está bien que se te haya confundido, porque de estúpida que soy puse un 2. No, Eso. porque pensé que como la norma de X al cuadrado era igual a I1 más I2 al cuadrado, cuando lo pasabas multiplicando te quedaba 4 por 2, pero no, está mal. Ya entendí por qué.
¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hasta acá lo que se llama maximizar y minimizar bajo, no sé, condición de norma igual a 1 o de norma igual a constante. Pero ahora vamos a hacer algo al revés, pero primero vamos a hacer un recreíto, ¿no? Pero digo, voy a querer decir cuál es el máximo, después del recreo, de la norma de x al cuadrado entre un q de x que valga 5. O sea, ahora vamos a ver esto, que es más o menos el pensamiento, el mismo, ¿no? Pero, digamos, ¿qué significa? Supongan que yo tengo, a ver, un Q que vaya de R3 en R. Entonces, yo quiero Q de X igual a 5. Es el conjunto de nivel 5 de Q de X. Y supongan, no sé, que sea esta elipse, para no hacer... Esto son todos los x1, x2, x3, tales que Q de X es 5. Bueno, si yo digo cuál es el máximo valor que toma norma de X al cuadrado, estoy diciendo cuál es la distancia máxima entre estos, entre los puntos de la elipse esta, cuáles son aquellos que distan mucho. Entonces puede ser este punto y este punto, este x1, x2, x3, es aquel cuya distancia es esta, ¿no? Bueno, esta es la máxima distancia que voy a encontrar entre todos los puntos de este conjunto de nivel 5. Por ejemplo, pero bueno, esto después del recreo. Esperen que vamos a dejar de grabar también, dejar de compartir. Profe, entonces en el ejemplo anterior, el máximo se alcanza en toda una circunferencia, ¿no? Exactamente, en toda una circunferencia. Ya no solo puntos, sino... Exactamente. En el plano, digamos, si yo hubiera hecho un gráfico del dominio, ¿no?, de esta función, x1, x2, x3, entonces yo hubiera dicho, bueno, acá está B1, acá está B2, y esto me determina un plano que pasa por el origen, y esto es S sub lambda igual a 4, ¿no? Bueno, en una circunferencia, pero en S, vamos a hacerlo más grande a esto, para que me entren los dos. En una circunferencia de radio 1 en ese plano, la circunferencia de radio 1 en ese plano, estos son los X tales que Q de X vale 4, ¿no? Circunferencia de radio 1 sostenida en este plano. ¿Entendés? Está bien, está dentro del plano del autoespacio. Dentro del plano del autoespacio, exactamente. Okay. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Que deje de grabar, deje de esperen. Dejar de presentar, detener la grabación.